Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 7 de octubre de 2025. En Ucrania, aparte de los combates sobre el terreno, Rosenergoatom ha informado que un dron ucraniano ha atacado la central nuclear de Novovoronezh, en la región de Voronezh, en la noche del 7 de octubre. El aparato fue interferido por guerra electrónica y ha chocado contra una torre de refrigeración sin causar daños ni víctimas. La empresa ha asegurado que la planta opera con normalidad. La empresa Thales, fabricante europeo de defensa, ha desarrollado y entregado a Ucrania una ojiva de fragmentación aérea antidrón denominada Foxtrot Zulu 123, instalada en misiles de 70 milímetros. La munición está pensada para neutralizar drones de ataque tipo Shahed y tiene un alcance aproximado de 3.000 metros. Al estallar a distancia, dispersa miles de perdigones de acero en un radio de unos 25 metros, impulsados por medio kilo de explosivo, con el objetivo de incapacitar o destruir aparatos que crucen la zona de efecto. El posible envío de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania ampliaría drásticamente el radio de ataque de las fuerzas ucranianas según analistas occidentales, y es que con Tomahawk Block 4 o Block 5, más de 3.500 instalaciones militares quedarían al alcance de Ucrania. Estos misiles, con un alcance superior a los 1.500 kilómetros, permiten reorientar en vuelo vía enlace satelital y reciben datos de reconocimiento en tiempo real, lo que facilita evitar algunas defensas y cambiar blancos durante la misión. No obstante, su eficacia práctica dependería de factores como la densidad de las capas de defensa aérea de Rusia, la guerra electrónica y el terreno circundante, siendo subsónicos, ya que siguen siendo vulnerables a la intercepción por sistemas de defensa y aviones de alerta aérea. Incluso una entrega limitada de Tomahawks supondría una escalada significativa, ya que convertiría áreas en la retaguardia profunda de Rusia en objetivos alcanzables y obligaría a ajustar las defensas y doctrinas ante una amenaza de mayor alcance y precisión que las encontradas hasta el momento. A este respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha advertido que el suministro de misiles Tomahawk a Ucrania representaría una grave escalada del conflicto, aunque según ha afirmado, no alteraría de manera significativa la situación en el frente. Durante su habitual rueda de prensa en Moscú, Peskov ha subrayado que esta posible transferencia de armamento por parte de Occidente solamente aumentaría las tensiones sin modificar el equilibrio militar real. El portavoz también ha abordado el papel de Donald Trump en la crisis ucraniana, asegurando que Rusia parte de la premisa de que el presidente estadounidense mantiene su voluntad de promover una solución negociada al conflicto. Sin embargo, ha lamentado que no se hayan dado pasos concretos para restablecer el diálogo diplomático entre las misiones de Estados Unidos y Rusia, una situación que a su juicio limita las posibilidades de avanzar hacia un acuerdo de paz sostenible. Peskov además dijo no tener información sobre una supuesta reunión entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky que algunos medios habían vinculado a las conversaciones de Estambul, restando credibilidad a estas versiones. Por último, ha advertido que Rusia recurrirá a todos los instrumentos legales disponibles si se activan los planes occidentales para confiscar activos rusos congelados, calificando estas medidas como ilegales y contrarias al derecho internacional. En Oriente Próximo, el foco sigue centrado en los posibles pasos para resolver el conflicto en Gaza que están dando tanto Hamás como Israel. En este sentido, según una fuente no identificada dentro de Hamás, ha dicho a Al Jazeera, Hamás estaría exigiendo una retirada total israelí de la franja de Gaza tan pronto como se ha entregado el último rehén israelí. El enfoque principal de las negociaciones indirectas durante el día de hoy ha sido el calendario para la liberación de los rehenes. Mientras tanto, el principal negociador de Hamás, Khalil al-Haya, ha comentado que fueron a Egipto para llevar a cabo negociaciones responsables y serias con el fin de detener la guerra contra el pueblo de Gaza. No obstante, también ha criticado lo que ha denominado como la continua política de asesinatos de Israel, que se mantiene a pesar de las negociaciones actuales. Mientras tanto, el primer ministro de Qatar y una delegación turca encabezada por el jefe de inteligencia han anunciado que se dirigirán a Sharm el-Sheikh, Egipto, para unirse a las negociaciones indirectas en curso entre Israel y Hamás. Según ha dicho el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, la participación del funcionario qatarí se produce en una fase crítica de las conversaciones, reafirmando la determinación de los mediadores de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la catastrófica guerra en la franja de Gaza. Por su parte, la oficina de Benjamin Netanyahu ha dicho que hay avances en las negociaciones, agregando que existe cierto optimismo, pero también mucha cautela. En el plano internacional, la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha dicho que ella, su ministro de Defensa y de Exteriores han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional presuntamente por su complicidad en el genocidio que ha llevado a cabo Israel en Gaza. El jefe de la empresa Leonardo Finmeccanica también podría haber sido denunciado por esta misma causa.
Un informe del proyecto Costos para la Guerra del Instituto Watson, realizado por la Universidad de Brown, estima que Estados Unidos ha destinado al menos 21.700 millones de dólares en asistencia militar a Israel desde el inicio de la guerra en Gaza hace 2 años, bajo la administración de Joe Biden y la de Donald Trump. Según este estudio, 17.900 millones se entregaron durante el primer año del conflicto bajo la administración Biden y 3.800 durante el segundo año. Parte del apoyo ya fue transferido y el resto se enviará progresivamente. Otro informe complementario calcula que Washington ha gastado entre 9.650 y 12.000 millones de dólares adicionales en operaciones de seguridad en Oriente Próximo, incluidos los ataques sobre Yemen y contra las instalaciones nucleares iraníes desde octubre de 2023. En el Líbano, Israel ha vuelto a atacar la zona sur del país pese al alto el fuego. Según las fuerzas de defensa israelíes, las actividades de los terroristas de Hezbollah han constituido violaciones de los entendimientos entre Israel y el Líbano y se han visto obligados a actuar. En el plano interior, 3 drones habrían sido interceptados lanzados por los hutíes de Yemen sobre Israel. En Siria, parece ser que antes del intercambio de disparos, en Alepo, el lunes casualmente el enviado especial de Estados Unidos para Siria y embajador en Turquía, Tom Barrack, y el comandante del Mando Central de Estados Unidos viajaron al noreste del país para reunirse con Maslum Nabdi, el comandante en jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias. Por ahora la situación en el Alepo parece ser bastante estable y no se han producido avances por parte de ningún bando en la ciudad, solamente intercambio de disparos, y es que durante la noche se alcanzó un alto el fuego en Alepo entre los kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias y los yihadistas de las fuerzas del régimen sirio. 5 personas habrían muerto durante los combates. En Europa, las autoridades polacas han arrestado en la ciudad de Pruszków a un ciudadano ucraniano identificado como Volodymyr Z, sospechoso de haber participado en el sabotaje del gasoducto Nord Stream ocurrido en 2022. La detención se ha realizado en virtud de una orden europea de arresto emitida por un tribunal alemán en 2024. Sin embargo, el caso ha adquirido un marcado cariz político después de que el primer ministro polaco anunciase que Varsovia se niega a extraditar al sospechoso a Alemania, alegando que hacerlo no está en el interés de Polonia. El mandatario polaco ha afirmado además que los únicos que deberían avergonzarse y guardar silencio sobre el tema del Nord Stream 2 son quienes decidieron construirlo, en alusión directa a las autoridades alemanas y a la política energética europea previa a la guerra de Ucrania. La decisión ha generado tensiones diplomáticas entre Varsovia y Berlín, en un contexto en que la investigación sobre el sabotaje del Nord Stream sigue siendo una cuestión sensible y políticamente cargada dentro de la Unión Europea. Las recientes declaraciones de la ex canciller alemana Angela Merkel, en las que insinuó que parte de la responsabilidad por la guerra en Ucrania podrían atribuirse a la falta de entendimiento con Rusia, han provocado una ola de indignación en Polonia y los países bálticos. Altos funcionarios y exmandatarios de la región han respondido con dureza, acusando a Merkel de blanquear las acciones del Kremlin y de haber contribuido con sus políticas pasadas a la situación actual. El antiguo primer ministro letón, Krišjānis Kariņš, ha afirmado que en su momento muchos gobiernos, incluida Alemania y la propia Merkel, no comprendieron la verdadera naturaleza de Rusia ni su agenda expansionista. Por su parte, el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Časka, ha enfatizado que la única responsable del conflicto es Moscú, rechazando cualquier intento de diluir esa responsabilidad. Desde Varsovia, el antiguo primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, actual vicepresidente del partido opositor Ley y Justicia, ha acusado a Merkel de ser una de las políticas alemanas más perjudiciales para Europa en el siglo pasado, y otros miembros del PiS, el mismo partido que Morawiecki, han señalado que su acercamiento a Putin allanó el camino para la guerra. Por su parte, el eurodiputado polaco Waldemar Buda ha sostenido que si Merkel hubiese seguido buscando acuerdos con el Kremlin, Ucrania habría sido particionada. En una posición más moderada, la actual ministra de Política Regional de Polonia, Katarzyna Przlowska-Nalet, ha advertido que las palabras de la ex canciller alemana solamente sirven de propaganda rusa, reforzando la narrativa de Occidente es responsable del conflicto. El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha reafirmado su oposición a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, argumentando que Hungría no tiene ninguna obligación moral de respaldar dicho proceso. Orbán ha criticado lo que ha calificado como intentos de presión política y mediática desde Kiev, asegurando que ningún país ha recurrido jamás al chantaje para unirse a la Unión Europea y tampoco ocurrirá esta vez. Subrayó además que el Tratado de la Unión Europea establece claramente que la adhesión de nuevos miembros requiere unanimidad entre los Estados miembros. Orbán ha recordado que el pueblo húngaro ya expresó su postura en un referéndum, oponiéndose por amplia mayoría a la incorporación de Ucrania al bloque comunitario y advirtiendo que esta posición refleja un mandato democrático que su gobierno está obligado a respetar. Dirigiéndose directamente al presidente ucraniano, el líder húngaro sostuvo que la campaña mediática que está librando contra Hungría probablemente no sea la mejor manera de hacer amigos.
En Rusia, el presidente Vladimir Putin ha encabezado una extensa reunión con los altos mandos del Ministerio de Defensa, el Estado Mayor General y los comandantes de agrupaciones de fuerzas desplegadas en el frente de Ucrania. El encuentro, de carácter estratégico, ha tenido como objetivo revisar la situación militar y reafirmar las líneas políticas y operativas de la campaña en Ucrania. Durante su intervención, Putin ha insistido en que la iniciativa estratégica pertenece a Rusia, subrayando que las decisiones adoptadas en febrero de 2022 fueron correctas y oportunas. Ha afirmado además que la Federación Rusa debe alcanzar todos los objetivos de la operación militar especial y ha sostenido que las fuerzas ucranianas están retrocediendo a lo largo de toda la línea de contacto. El mandatario también ha acusado a Kiev de atacar deliberadamente los objetivos civiles dentro del territorio ruso, con el propósito de mostrar a sus aliados occidentales algún tipo de éxito militar ante los reveses sufridos en el frente. Putin también ha destacado que el complejo militar industrial ruso abastece plenamente al ejército, garantizando el suministro de armamento, munición y equipos avanzados. En este contexto, ha ordenado reforzar la protección de toda la infraestructura crítica, especialmente la energética. En la segunda parte de la reunión, el jefe de Estado Mayor ruso ha presentado un informe detallado sobre el curso de las operaciones, señalando que las Fuerzas Armadas rusas continúan avanzando prácticamente todas las direcciones del frente. Según el alto mando, el Grupo Sur estaría logrando progresos en Siversk y Konstantinovka, mientras que el sector occidental de las tropas completan la derrota de unidades ucranianas en las zonas al sur de Kupiansk. Ha añadido que en el norte se prosigue con la creación de una zona de seguridad en las regiones fronterizas de Sumy y Kharkov, mientras que en el centro las fuerzas rusas habrían concluido la eliminación de un contingente ucraniano rodeado en el embalse de Klebanvik. El oficial también ha mencionado que el grupo Dnieper avanza hacia la ciudad de Zaporilla y que el grupo este continúa profundizando su penetración en las líneas defensivas ucranianas. En paralelo, las fuerzas rusas estarían atacando infraestructuras clave dedicadas a la producción de misiles y drones de largo alcance, con el fin de degradar las capacidades industriales y logísticas de Kiev. En conjunto, la reunión ha querido proyectar la imagen de un Kremlin confiado en el rumbo de la guerra y decidido mantener la presión militar, reforzando la narrativa de Moscú de que está conservando la iniciativa y el control del conflicto. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha declarado el lunes que está considerando invocar la ley de insurrección para desplegar tropas de la Guardia Nacional en Portland en respuesta a los recientes disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Según ha explicado, el plan contempla el envío de unos 200 efectivos desde California hasta Oregón. Trump ha señalado que aún no ha sido necesario aplicar la medida, pero ha defendido su derecho constitucional a hacerlo si la situación se agrava. Ha añadido que no dudaría en promulgarla si se produjesen víctimas mortales o si los tribunales, gobernadores o alcaldes intentasen impedir la intervención federal. Las declaraciones de Donald Trump se enmarcan en un clima de reciente tensión política y social, con protestas frecuentes en Portland y críticas de las autoridades locales al uso de las fuerzas federales en tareas de seguridad interna. En el plano diplomático internacional, Trump ha dicho hoy que resolver la guerra en Ucrania puede ser una tarea más difícil que resolver el conflicto israelí-palestino. Ha calificado la guerra como una locura, pero se ha jactado a la vez de llevarse muy bien con Putin, mientras decía que estaba decepcionado con él. Sobre la situación en el Caribe, funcionarios estadounidenses han dicho que Donald Trump ha cancelado los esfuerzos para alcanzar un acuerdo diplomático sobre la lucha contra el narcotráfico y los cárteles con Venezuela. Se cree que Trump ha elaborado ya múltiples planes militares para una escalada con el país, con operaciones que posiblemente incluyen planes diseñados para forzar la salida de Maduro del poder. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.